Bien, hermanos, ahora pasamos su hermano pastor con la exhortación de la palabra de Dios. Vamos a poner nuestros pies para hacer reverencia a este momento. Gracias. Buen día nueva vez, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Una gran bendición ver niños entrar, ver niños ya aquí dentro. Recuerde que el reino de los cielos es de quién. El que no se hace como niño no entrará en el reino de los cielos. Tenemos que ser sencillos como los niños, ¿no? Y sagaces como otras cosas. Agradecemos al Señor que nos permite estar aquí, en su casa. Vamos a exponernos ante Él orando. Oremos. Señor, gracias en esta hora. Gracias porque solo tu gracia nos permite estar aquí, Señor. Gracias por la bendición de los niños, los adultos que vemos aquí. Solo un amor hacia usted nos permite llegar para poder gozarnos en su casa a través de los especiales, los cánticos. Oh Señor, pedimos de su dirección de paso, pedimos que la sangre de Cristo nos siga limpiando, nos permita ser de bendición a aquellos que van a escuchar de tu palabra, aquellos que están a la distancia y puedan escuchar, que entiendan de que solo hay un camino a la salvación en la persona de Jesucristo. Guárdenos de pecar contra usted. Pedimos fortalezas que nos ayuden en este momento crucial como hasta ahora la hemos visto, oh Padre, en nuestra vida. Que sea usted el que nos hable a través de su palabra, Señor. Reconocemos que somos indignos delante de usted, pero tu gracia es mayor, tu gracia es poderosa, Señor, para mantenernos sin caída. Tu gracia es poderosa para restaurarnos y bendecirnos, oh Señor. Ayúdanos en este momento, Señor, a bien proclamar tu palabra, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, muchas gracias, hermanos. Hemos tenido una lectura en segunda a los Tesalonicenses. Me temo que solo trataremos la introducción a esta carta, quizás uno que dos versos, recordándoles que en esta carta, aquí escrita a los Tesalonicenses, el mismo apóstol Pablo, en su momento que les trató, no pudo estar el tiempo que quiso para compartir con ellos, ya que hubo una turba, hubo oposición allí al Evangelio y él tuvo que salir muy pronto. Pero algo en lo cual él se gozó es que aunque él estuvo poco tiempo en ese lugar, Dios bendijo de una manera vertiginosa aquel lugar. Quiere decir que en este camino Dios es quien empuja este negocio. Dios es el que lo permite que seamos bendecidos. Estos hermanos allí, muy fieles al Señor, como todos creyentes, no dejaron de tener aflicciones y pruebas. Repito, no solamente hubo quienes se pusieron en oposición contra Pablo, sino que también contra la misma iglesia llegaron a hacer oposición, trayendo falsas enseñanzas, trayendo tribulación. Pero hay un verso que me llena de mucha satisfacción. Aquí, el verso 6, repito, estamos en segunda a los Tesalonicenses, donde dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Ese texto me enseña ahí, o ese verso número 6 me dice a mí, que aunque hubiesen quienes atribulaban a la iglesia, alguien iba a pagar con tribulación a esos perseguidores. ¿Quién? ¿De quién es la venganza? Leemos el verso otra vez. Dice, textual, ¿no? Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Esta iglesia estaba pasando por gran tribulación. Y si estaba pasando por tribulación era porque algunos atribuladores estaban encima de ella, por así decirlo. Pero Dios tenía su recompensa guardada,
sobre los enemigos, sobre los opositores a la obra del Señor. Recordemos, hermanos, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. En este mundo, en ciertos lugares del mundo, especialmente en Asia, es donde más recuerdo, según estudiosos, han aparecido unos fuertes socavones, hoyos gigantes o cuevas gigantes que tienen lava y fuego. En algunos hay aparatos que lo han puesto y lo han destruido por el intenso calor. Entonces, usted y yo sabemos el Hades, ¿cómo es ese lugar? Dios, hermanos, tiene en su haber siempre su respuesta. A los que quieren de Él, Él se le manifiesta. A los que quieren, por así decirlo, serle oposición, usted sabe cómo Dios se porta. Recuerde que Dios es el león de la tribu de Judá. Y usted conoce que es un león en la vida real. Imagínense Dios figurándose allí en ese animal. Dios es fuego consumidor. Quiero brevemente compartir con ustedes el carácter piadoso de una iglesia perseguida. El carácter piadoso de una iglesia perseguida. En el primer verso vemos aquí un apóstol, dos colaboradores, dos siervos. Dice el texto, verso 1 y 2. Estamos, repito, según a los Tesalonicenses, capítulo 2, dice, versos 1 y 2. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dos veces vemos ahí que se presenta el Padre adjunto del Hijo, dando significancia de que el Padre y el Hijo uno son. Tienen la misma primacía, preeminencia, para los que dicen que Jesús no es Dios, que Jesús es un Dios minúsculo o es un Dios más pequeño que Dios Padre. Aquí lo tiene al mismo nivel. Vuelvo y lo leo. Dice Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Mire que lo dice una vez ahí. Pero si pasamos al verso 2, sigue diciendo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. Se queda ahí. Y del Señor Jesucristo. Repito, dando a entender de que Dios el Padre y Dios el Hijo uno son, adjunto con el Espíritu Santo. Como ya sabemos, Pablo, un gran apóstol, siervo de Jesucristo. Vemos aquí dos personajes más. Vemos a Silvano y Timoteo en la parte A del verso 1. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Qué hicieron? Explicamos. Podemos ver que Pablo viajó con estos hombres y ellos contribuyeron para esta carta. Fueron colaboradores del ministerio del apóstol Pablo. Aunque el nombre de Pablo aparece en primer lugar, tanto Silvano y Timoteo fueron sus compañeros de confianza. Recuerde, y hemos estado estudiando parte de las cartas pastorales, epístolas y los diferentes libros de aquí del Nuevo Testamento, donde vemos ciertos hombres de Dios que acompañaron a Pablo en su viaje misionero. ¿Recuerdan a Tito? Que era un hombre que cuando estaba junto o al lado de Pablo, dice que Pablo, él se confortaba, porque era un hombre de tanta bendición que con él no faltaban 10 o 100 hombres más. Si había que buscar cualquier material, si había que ser de bendición a la obra, Tito estaba dispuesto. Recordemos que Marcos, Bernabé y otros, pero la Biblia resalta mucho la persona de Tito en el ministerio de Pablo. Eso me enseña, hermano, que tú y yo debemos procurar ser de bendición a los demás. Que cuando usted llegue a distancia digan, qué bueno que viene la hermana tal, el hermano tal. Vamos a compartir en bendición. Y no que tu presencia sea lo opuesto. Vemos aquí el nombre de Silvano. También es conocido como Silas. ¿Quién fue este hombre? Repito, ya hemos hablado de él. Fue un colaborador experimentado y compañero de ¿quién? De Pablo. No fueron hasta la cárcel juntos. No estuvo Pablo y Silas en un momento. Y ellos, en vez de estar preocupados por la situación, por tener grilletes en las manos, lo que hacían un culto allí. Unos cantaban y otros predicaban. Y eso traía salvación a las almas, aún en las cárceles.
porque aunque su carne y sus manos estaban atadas, su espíritu, su alma y su ser estaban ¿qué? Libres en el Señor. ¿Libres por qué? Porque solo Cristo hace libre al pecador que se arrepiente. Pablo viajó con Pablo en su segundo viaje misionero y fue encarcelado y puesto en libertad en la cárcel de Filipos. Para más información o detalles, Hechos 16, 19 a 24 lo relata mejor. Cuando Pablo llegó a Tesalónica, Silas llegó con él, visto en Hechos 17, 1 a 9. Por lo que los tesalonicenses conocían bien a este hombre de Dios, Silvano, también conocido como Silas. Este también colaboró con Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, verso 1 de los tesalonicenses. Está allí este nombre de este personaje. Pero hay otro nombre que es ahí en el verso 1. ¿Cuál es? Timoteo. ¿Quién era este hombre? ¿De qué familia era? ¿Su madre? ¿Su abuela? Dice que Timoteo era un residente de Listra, una ciudad en la provincia de Galacia. Hechos 16 lo aclara mejor. Él era hijo de un padre griego, según el capítulo 16 de Hechos, y una madre judía nombrada Eunice. Segunda de Timoteo 2:5 da ese detalle. Desde su juventud le habían enseñado las escrituras por vía de su madre y su abuela. Quiere decir que 2 generaciones atrás ya habían creyentes en la familia de Timoteo y le enseñaron ¿qué? La palabra de Dios. Timoteo era un compañero de confianza y colaborador de Pablo. Pablo lo llamaba mi hijo Timoteo o mi hijo amado. En una ocasión anterior, con Silvano, Timoteo fue también un colaborador en la primera carta a los tesalonicenses. En el capítulo 1 lo aclara. La parte B nos sigue diciendo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Cabe señalar que Pablo mismo fundó la iglesia en Tesalónica en su segundo viaje misionero. Hechos 17 lo aclara bien, los primeros 9 versos. Él estuvo solamente en la ciudad en un corto periodo, solo 3 semanas, dice allí, que estuvo en 3 días de reposo. ¿Y en cuántos días se ven 3 días de reposo? En 3 semanas, porque cada sábado, cada semana, 7 días, ¿no? Repito, cabe señalar que Pablo mismo fundó la iglesia en Tesalónica en su segundo viaje misionero. Visto esto en Hechos 17, los primeros 9 versos, él estuvo solamente en la ciudad un corto periodo debido a que fue expulsado por los enemigos del Evangelio. ¿Puede el Evangelio tener enemigos? ¿Qué usted cree? Bueno, Pablo dice a los mismos Gálatas que hay muchos que quieren pervertir el Evangelio y muchos lo pervierten. Pero él le da allí 2 palabras muy fuertes que aluden a maldición. Dice que sea anatema todo aquel que quiera pervertir ¿qué? El Evangelio, la palabra de Dios. Y anatema, recuerde, que es lo que Dios desecha como algo maldito, tiene que ser quemado, retirado de la presencia de Dios. En el tiempo de los tesalonicenses, aquí en esta segunda carta, querían, por así decirlo, embaucar a estos hermanos, tratándoles temas como la venida del Señor, de que había una fecha exacta para la venida del Señor. Pablo les aclara que no, y más adelante lo explica ante ellos que era necesario que el hombre de pecado apareciese, la apostasía y demás asuntos que van relacionados con los últimos días. Pero la iglesia de tesalonicenses que dejó atrás estaba viva y activa. Pablo tuvo que salir de ese lugar por los que se oponían a la palabra de Dios, pero no pudieron con el Señor allí, al Dios Padre y a nuestro Señor Jesucristo. A veces, y es duro decirlo,
nos hallamos peleando con Dios. Usted me dice, ¿cómo podemos pelear con Dios? Es una locura. Lo hacemos cuando Dios nos está dirigiendo por algún lugar y usted está queriendo forzar, como decimos, la jugada. Pero así son los impíos. Les molesta que creyentes adoren al Señor. Porque ¿qué era lo que hacía esta iglesia? Cultos, adoración al Señor, buscar que las almas perdidas, y aún eso molestaba. Pero sigamos viendo qué más vemos aquí. Pablo había dejado una iglesia viva y activa. Quiere decir que la iglesia no cayó, sino que Dios que la bendijo. Vemos la obra del Señor. Ningún hombre tiene facultad para levantar una obra. Tenemos facultad de regar la semilla, sin instrumentos por el Señor, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Esos niños, ¿quiénes los traen tan hermosos que son, no? Parecen como si fueran de mi propia familia, de mi propio apellido, ¿no? Y también de ustedes, para que no digan, ¿no? Qué bien, me llama mucho la atención los niños. Tenemos un poco más aquí. La profunda preocupación que Pablo tenía por esta joven iglesia, la cual tuvo que abandonar de repente, impulsó esta carta. Él fue movido por el Espíritu Santo a escribir, a ver cuál era la situación en la cual estaban. Bueno, estaban en tribulación, pero les decía que no se preocuparan, porque si ellos eran atribulados, Dios iba a dar paga sobre quienes los atribulaban a ellos. Y gloria al Señor, porque de Dios es la venganza, hermanos, y Él es justo al dar el pago, sea cual sea. Pasamos a los versos 2, o al verso 2, donde nos dice: gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. ¿Quiénes tenían ellos allí? Junto con lo que Pablo tenía, Dios Padre. ¿Y tenían a quién? A Jesucristo como Señor. Y eso es lo que tú y yo tenemos, no importa la tribulación, aflicción que estemos pasando en esta vida. Dios estará con nosotros en cualquier aflicción en la que estemos. Podemos tener una semana de aflicción, por así decirlo, un mes de aflicción, pero no solo será aflicción, vendrán tiempos de bendición también. Créalo. Aquí Pablo llevó su acostumbrado saludo a los cristianos de Tesalónica, saludándolos en la gracia y la paz de Dios Padre. Un comentarista dice que en el idioma griego deja claro que el Padre y Cristo son una misma fuente. No son dos fuentes, no, sino una misma fuente que fluye de un mismo lado. Es notable que incluso en esta temprana fecha el Hijo está situado de lado a lado con el Padre, con la fuente de la gracia divina, sin necesidad de comentario. O sea, no hay que hacer un comentario extenso porque Dios, nuestro Padre, está al lado del Señor Jesucristo como dos que forman la misma fuente. Bueno, eso es lo que dice la Escritura, que Jesucristo es Dios. Y algo en lo que los fariseos, los herodianos, los escribas, no le cabían en su mente, era que Jesucristo era Dios, que Él se llamaba Hijo de Dios. Yo creo que ahí lo explica, está ahí. Dice Dios Padre. ¿Y Jesucristo qué era? Dios Hijo. No era Dios igual, pero ellos no entendían eso. Ellos entendían que las Escrituras se basaban solamente con Dios Padre. Recuerde que habían unos que ni en la resurrección creían. Y Jesucristo no pudo resucitar. Entonces yo creo que los que no creían en la resurrección debieron creer al Señor. ¿Qué usted cree? Porque no vieron la tumba de Jesús. ¿Usted cree que solo fueron los discípulos que fueron a ver la tumba? Si no, los oficiales mandaron o los gobernadores mandaban a los oficiales romanos a averiguar eso. ¿Qué pasó? Bueno, no hay nadie ahí. Bueno, diga que fue que se los robaron. Vamos a pagar por la información. Y por más que se pagó, hermano, Jesús está en los cielos. No apareció en la tierra. O a lo que les apareció en ciertos días, a lo mejor 50 días después, o en esos 50 días, lo vieron solo creyentes. Pero antes de resucitar, el impío tenía la opción de poderlo ver y creer. Qué bueno es el Señor, ¿eh? Qué justo. ¿Usted cree que hubieran creído los impíos si hubieran visto al Señor resucitado?
¿Qué creen? Él tuvo 3 años y medio en su ministerio, tuvo 30 años caminando, viéndolo todo el mundo, sabiendo quién era su padre, sabiendo quién era su madre, sus hermanos, y ni aún sus hermanos creían en él. Aún los hermanos, después de Cristo resucitado, es que creen en él. Pero seguimos aquí, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2. Y terminamos diciendo, es notable que incluso en esta temprana fecha el Hijo está situado al lado con el Padre como la fuente de la gracia divina, sin necesidad de comentario. Está escrito aquí textual, ¿no verdad? En la Biblia, que Jesucristo está al lado de Dios Padre, ¿sí o sí? Pero en los cielos, ¿cómo está Él? Está lejos de aquel lado del patio, en otro, vamos a decir, en otro trono, al lado de la diestra de Dios. ¿Qué? Y es difícil creer eso. Usted decide creer, o decide creer lo que dice aquí, o cuando vaya allá lo creerá. Verso 3, verso 4, vemos la segunda enseñanza. Vemos aquí el agradecimiento de Pablo a favor y gloriándose de los tesalonicenses. Pablo se gozó de que estos creyentes habían crecido lo suficiente para tener paciencia para tratar con los demás, pero paciencia para pasar por la tribulación. Yo creo que solo Dios puede dar esa bendición, de darnos paciencia para podernos sobrellevar. A veces como que no tenemos paciencia para sobrellevar a los demás, sea pequeño, sea adulto, sea quien sea. Como que nos desesperamos. Vivimos en la época de la desesperación. El que no aprende rápido como que debe de quedarse atrás. Nadie como que se detiene. Verso 3, verso 4 de segunda a los Tesalonicenses. Nos dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Él está diciendo, él no escucha quejas de ellos, no escucha afanes de ellos, no escucha que hay disensiones entre estos, no escucha que hay poca fe, no escucha que van menguando, que están pequeños, que están niños en la fe. Al contrario, todo lo positivo lo había adquirido esta iglesia de parte del Señor, Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, al dar gracias por la gran obra de Dios, le era una obligación, o estaba obligado a hacerlo, a dar gracias a Dios por lo que Dios había hecho en ellos. Él había hecho un pedacito del trabajo y Dios había completado ¿qué? La hoja completa. Él había comenzado una oración en una hoja, pero Dios había terminado el libro entero. Y así es Dios, hermanos. Lo que Dios comienza lo perfecciona y lo termina. El mejor acabador y perfeccionador, ¿quién es? Dios. A veces creemos que Dios como que es lento, como que va muy al paso. ¿Y cuándo es? ¿Cuándo no es? Hermanos, Dios va en un perfecto control que tú y yo no nos lo imaginamos. Lo que pasa es que Dios no tiene que caminar al compás con nosotros. Nosotros es quienes debemos ir ¿a qué? Al compás de Dios. Cuando usted no sabe para dónde va, el ejemplo, cuando lo llevaban de mano, es más, siendo grande, cuando usted no sabe para dónde va, usted se puede ir adelante. No, usted tiene que ir con el que lo lleva y usted puede decir, oye, pero es lejos. Bueno, lejos o cerca, eres llevado. Hay una nota aquí, después de esta explicación. Dice, iglesia, para nosotros es nuestro deber alabar a Dios, alabarlo. Estamos obligados por los lazos de su amor, por el tiempo que vivamos, bendecir su nombre. Los salmos nos incitan a hacerlo, nos invitan a hacerlo, a alabar siempre el nombre de nuestro Dios. Es correcto y atractivo hacerlo. No solo es un ejercicio placentero, sino un deber absoluto de la vida cristiana, que alabar al Señor. Aunque tú estés solo, alabe a su Dios y usted verá los resultados. Si tienes alguna situación, se te olvide esa situación.
rogar a Dios, alabar a Dios, expresarnos ante Dios, hermano, trae muchísima bendición. Salud nos trae, beneficios. ¿Qué es lo que Pablo ve y nos presenta en este verso 3 que había acontecido para con estos hermanos? Él veía ahí que la fe de ellos, ¿qué iba? Creciendo. ¿No es lo que dice ahí? Por cuanto vuestra fe va creciendo. ¿Y qué más? El amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Allí no había nadie que no se llevara bien con su hermano. Todos se saludaban, todos compartían, todos alababan a Dios de corazón y en un solo espíritu. Una palabra muy importante que debe de haber en la iglesia, amor. ¿Qué estaba pasando con el amor? No había allí. Abundaba el amor. Quiere decir que desde el exterior se podía ver el gran amor que en el interior se veía en esa iglesia. También tenía algo muy importante que no tenemos nosotros y del otro tenemos un poquito nada más, paciencia. Ellos alcanzaron a través de esas persecuciones, esas tribulaciones, obtener paciencia. ¿Cuál paciencia? Esperar en el Señor, esperar que pase la tribulación, que llegue la bendición. Esta fe y amor, prosperando en medio de persecuciones y tribulaciones, hicieron que Pablo se gloriase de los tesalonicenses para con otras iglesias. Eran como una iglesia modelo para las demás iglesias, estos tesalonicenses. El verbo aquí creciendo, en cuanto a la fe, es inusual. En este caso solo en la Biblia griega, y da la idea de un crecimiento muy vigoroso. No solamente tenían fe, sino que tenían una fe muy fuerte en el Señor. Se podía ver esa fe. A veces usted pide la oración a alguien y, como yo digo, para colmo Dios bendice rápido. Y entonces como que esa persona que oran adquieren fama. Pídele a fulano que ore por eso. Que yo le pedí y el Señor contestó. Pero lo importante en el camino de la fe y la oración, hermanos, no es el vehículo ni el hilo quien hace la obra, es la fuente de todo poder quien la realiza. Amén. Lo importante es que tú y yo siempre oremos, y si hemos de ser vistos como entes y hermanos de oración, pues gloria al Señor. Eso es lo que debemos de ser todos, y así apoyarnos. Un estudioso explicó cómo tener una creciente y fuerte fe. Creo que ya lo he dicho antes en otros comentarios y notas, pero igual lo voy a repetir. Dice, haz todo lo que puedas y luego haz un poco más. Y cuando puedas hacer eso, entonces haz un poco más de lo que puedas. Siempre ten algo en la mano que sea mayor que tu capacidad actual. Crece a ella y cuando se ha crecido a la misma, crece más. No hay nada mejor ni nada de mayor capacidad que podamos tener a nuestra mano que tener la palabra de Dios, hermanos. Nos hará crecer, nos hará, hermanos, entender más la persona de Jesucristo, la persona de Dios Padre, las doctrinas, etcétera. Es lo que yo creo, es mi creencia. Con esto pasamos al verso 4, segunda a los tesalonicenses. Dice el verso 4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, vuestra fe, vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Soportaban o no soportaban ellos la prueba y la persecución? Claro que la soportaban. A veces usted y yo queremos salir corriendo. Señor, ¿hasta cuándo? Llévame para el cielo mejor, yo no aguanto esto aquí en la tierra. Y dice, usted se va a quedar ahí y va a aguantar. Yo le voy a sacar de esa prueba. Pero aprenda a tener paciencia. Esta es una expresión muy enfática, mucho más contundente de lo que hubiéramos esperado en dicha expresión. Tanto de que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. En dicha conexión implica un fuerte contraste. La idea es que a pesar de que era inusual para quien que plantó una iglesia gloriar su éxito y salud, Pablo estaba tan impresionado por lo que Dios estaba haciendo entre los tesalonicenses que incluso él se tomó la libertad de gloriarse en esa obra.
quizás para vergüenza mía lo que voy a decir ahora, pero siempre hay una inquietud por amigos, colegas, hermanos de diferentes iglesias y obras. Siempre envían saludos, yo me quedo con ellos, los reparto ahora. El hermano Isaac siempre manda saludos. El hermano presidente de los caballeros, Armengol Robles, igual el hermano Matías, la iglesia de Vallaguana, la iglesia de los Llanos, estuvimos anoche por allí. Una gran bendición. Y hablaba con uno de la iglesia de la 41, una de las obras anexa a la de la central, ¿no? Yo le decía, creo, ustedes me desmienten. Y ella me habla, ¿y la obra? ¿Cómo está allá? Etcétera. Y siempre el Espíritu Santo me ayuda a decir esta palabra. Usted me corrige. Creo que está bonita la obra. Creo que Dios está allí. Creo que Dios nos está bendiciendo. Creo que tenemos la comunión, confraternizamos y Dios está allí. Aunque seamos pequeños, tenemos un Dios grande. Usted me corrige cuando usted vaya allá y hable con los hermanos, usted desmienta. Mire, el pastor dice que la iglesia es bonita. Ustedes entonces van desmintiendo. Buenos días. Seguimos aquí. Una nota anexa nos dice, con estas palabras, Pablo nos muestra que estamos en la obligación de dar gracias a Dios, no solo cuando nos hace un favor, sino también cuando consideramos la misericordia que Él ha mostrado hacia nuestros hermanos. Quizás Pablo no fue el gran maestro que pudo dedicarles el mayor tiempo. Quizás no fue el mejor pastor para pastorearles por mayor tiempo, pero tenían al pastor de los pastores allí presente. El que le había enseñado a Pablo, entonces le había enseñado a la iglesia de una u otra forma espiritual. Y eso es lo importante, hermanos, que veamos siempre a Dios primero en la iglesia. Si usted hace algo, no haga eso porque el hermano es que lo hace y a él es que le toca. Vea a Dios primero, trabaje para el Señor. Si el hermano no lo hace, dé gloria a Dios, hágala usted. Dios le está dando la oportunidad y la bendición de ser parte de la obra. ¿Sabía eso? Aportar para la obra en servicio cual sea. Con esto quiero seguir a la siguiente enseñanza, tercera enseñanza, donde nos habla la persecución de los tesalonicenses y sus perseguidores. Verso 5 hasta el verso 7, dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis dignos, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Esto fue un trabajo entre los tesalonicenses, arduo, en equipo. Cómo pudieron sobrepasar aquella tribulación, cómo pudieron crecer en fe, en amor, y cómo pudieron adquirir paciencia los unos para con los otros. Repito, esto fue un trabajo entre los tesalonicenses que comienza en la casa de Dios. Hermanos, el trabajo en la casa de Dios, recuerde que no es. Y la purificación como seguidores de Jesús, el buen resultado. El único que puede a nosotros santificarnos, ¿quién es? Dios. El único que puede, el poder que nos consagremos a Él, ¿quién es? Dios, hermanos. Repito, el buen resultado fue prueba de que Dios era bueno en permitirle sufrir las persecuciones y tribulaciones que se describen aquí o que ya se describieron en el verso 4. Vemos en Primera de Pedro 4:17, ¿por dónde es que comienza el juicio? Usted se sabe la respuesta, ¿no es así? Es por el mundo que comienza el juicio. Ah, bueno. Entonces vamos a leer Primera de Pedro 4:17, nos dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si Dios comienza corrigiendo desde su casa, ¿qué será con los desobedientes, con los que no creen al Evangelio?
le debe de ir peor. ¿Qué usted cree? Una nota nos enseña, nosotros usualmente pensamos que Dios está ausente cuando sufrimos. ¿Lo está Dios ausente cuando sufrimos? Al contrario, Dios, al ser nuestro Padre, nos ama como sus hijos. Y nuestro sufrimiento nos lleva a cuestionar el justo juicio de Dios en ocasiones. Pablo tomó exactamente la posición contraria a insistir que su sufrimiento fue evidencia del justo juicio de Dios, donde el sufrimiento se combina con la resistencia justa y donde la obra de Dios se lleva a cabo. Los fuegos de la persecución y la tribulación fueron como el fuego purificado de un refinador, quemando la escoria del oro, dando a luz un metal puro y precioso, lo cual había hecho con esta iglesia. Las había convertido en una iglesia ¿qué? Preciosa, pura delante de Dios, amorosa, con suficiente fe y suficiente ¿qué más? Paciencia. La idea que subyace tenida por digna no es vista como digna, pero sí contada por digna como en un decreto judicial. La oración de Pablo es que el mérito de Jesús se representa para ellos. Mire qué contraste, la iglesia había entrado en una situación de mucha tribulación, pero su maestro y su pastor, ¿cómo salió? En medio de tribulación, en medio de situaciones, persecuciones, pero ellos no se quedaron solos, pero se quedó solo su pastor y maestro. Tampoco, Dios les bendijo, permitió que le escribiese una segunda carta. Porque es justo delante de Dios, comienza diciendo el verso 6, ¿pagar con qué? Con tribulación a los que os atribulan. Eso lo dice el Señor, hermano, ¿eh? Eso es competencia y una jurisdicción del Señor. Lo dice el texto, porque es justo delante de Dios. No dice justo delante de los hombres. Pagar con tribulación a los que os atribulan. Mucha gente cuestiona la justicia del juicio de Dios. Ellos creen que el amor de Dios y su juicio se contradicen entre sí, pero el juicio de Dios se basa en el gran principio espiritual que es justo delante de Dios, que pagar a esos que mal hacen. Esa es la idea del texto. Pero Dios es quien tiene la paga, ¿eh? De Él es la venganza. O sea, no podemos olvidar eso. Puesto que Dios es justo, Él pagará a todo mal y todo va a ser juzgado y contabilizado, ya sea en la cruz o en el infierno. Todo el que no quiso creer en el Señor, el mensaje de la cruz le dará en su alma y reconocerá que en un momento se le habló de Cristo. Si aceptó a Cristo, ¿qué pasará con él? Vivirá eternamente. Pero si desechó el mensaje de Dios, vivirá eternamente también, pero sufrimiento eterno, ¿no? Sufriendo eternamente para siempre, en un lugar de tormento, lugar que no deseamos para nadie. Yo creo que eso ni a los peores enemigos se le debe de desear. Si Dios quiere que el impío se convierta y nos permitió seguirle a Él, debemos nosotros tener también eso en cuenta, de que las almas son ¿de quién? Tuya y mía. Del Señor, ¿eh? No importa que sea aquel que tú no le caes bien, no importa que sea aquel que no nos pasan, etcétera, etcétera. Usted, mientras menos lo quieran, usted debe de querer más. Y te doy una fórmula. Hay una forma grandiosa y poderosa de querer a los que no nos quieren. Orando a Dios, orando fuerte por ellos. Dios sabe cómo traerlos al amor de Dios. Y Dios pondrá ese amor. El juicio de Dios significa que no existe nada poco importante en mi vida. Todo está bajo la mirada de un Dios al que debo responder. No vamos a responder un día ante Dios todos. De pie vamos a responder ante el Señor. De rodillas. Ahí el que no podía orar de rodillas va a tener que aprender a doblarse. Porque ante Dios se doblará toda rodilla
confesar que Jesucristo es Dios para gloria de Dios. Me encanta esa expresión, esos versos. Es diríamos, de la forma más fuerte, es como una galleta con manos a todos los altivos, los orgullosos, los que no quisieron darle la gloria al Señor. En ese momento van a tener que dar la gloria a Dios. Pagar con tribulación a los que os atribulan. La parte B del verso 6. ¿Qué nos dice la palabra de Dios a través de esta expresión? Bueno, Dios también fue mostrado como justo cuando esos quienes persiguieron a los tesalonicenses fueron pagados con tribulación de acuerdo a sus obras malvadas. Mire que no quedó impune ahí el maltrato, el desecho, la tribulación a los tesalonicenses. Dios le dio la paga a aquellos que se opusieron al evangelio, se opusieron a esa iglesia del Señor. Ellos probablemente creyeron que hicieron a Dios un favor cuando persiguieron a los cristianos, pero la justicia de Dios les pagaría y no les recompensaría. Son dos cosas diferentes, ¿no, verdad? Una cosa es una recompensa y una cosa es el pago. Si a usted le dicen venga a trabajar por una quincena y usted no va ni uno de los 15 días, usted puede ir a cobrar. Pero si usted trabajó los 15 días y trabajó horas extras, hay hasta un bono extra, ¿no? Por ello. A menudo la retribución es representada como un adelantamiento a los hombres en el mundo por venir, pero no faltan pasajes que indican que podría operar en él aquí y ahora. Por ejemplo, en Romanos 1, 24, 26 y 28, vemos aquí cómo el Señor les tiene un pago a aquellos que han decidido llevarle la contraria, seguir las criaturas antes que al Creador. Un hermoso capítulo, Romanos 1, verso 26, verso 24 antes dice: por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Verso 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y hemos hablado de esto, hermanos, en estos últimos días o en este mundo moderno. Cada quien decide vivir como le plazca. Cada quien elige su preferencia. Y nadie tiene que ver con eso, porque mi vida es mía. Si fuera así, hermanos, yo creo que Dios no hubiese muerto en la cruz, porque la Biblia me dice a mí que Dios es el creador de la vida y es el que puede quitarla. Entonces no es nuestra, porque si fuera nuestra no muriéramos. O cuando viniera la muerte, le dicen, no, detente ahí, esta vida es mía, vete allá, y el otro la mandaría, etcétera, ¿no? Pero por causa del pecado usted sabe que esta vida no es nuestra, que esta vida a los que hemos creído está escondida ¿en quién? En Cristo. Por eso tú y yo no podemos hacer lo que queremos, si nos debemos o si decimos que somos siervos y siervas del Señor. A veces decimos, no, porque yo soy así, cristianos. Ah, usted es así. Entonces, 2 Corintios 5:17 hay que quitarlo de ahí. Porque si usted es así y así usted se queda, y 2 Corintios me dice que de modo que si alguno está en Cristo, no es nueva criatura. Entonces, o nos quedamos sin Cristo y seguimos así, o veamos lo que hagamos, lo quitemos. 2 Corintios 5:17. Con la palabra de Dios no se transige. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. A veces tenemos mucha ignorancia, pero a veces hablamos con conocimiento de causa, de corazón, aun cosas negativas. Podemos ver una declaración en el 1:6 de 2 a los tesalonicenses, en gran parte el mismo contexto como en esos pasajes de los Salmos, donde el escritor felizmente desea el mal a sus enemigos. Hacen una oración de confiar en el juicio de esos enemigos de Dios.
en lugar de personalmente tomar la iniciativa. Hemos hablado y hemos tenido estudio de ciertos tipos de salmos, donde hay salmos que son imprecatorios. Recuerde que en aquel tiempo los judíos, por situaciones vivenciales en ellos, esas oraciones que ellos construían en tiempo real del abuso que les acontecía, los enemigos, lo que hacían con ellos, ellos oraban: Señor, sus niños estréllalos en las peñas. Terminaban las oraciones así, pero era que ellos veían en tiempo real cómo sus niños eran muertos así. En tiempos de guerra no se salva a nadie. El enemigo acaba con el oponente. Pero ya en el tiempo de Cristo, hermanos, nuevo pacto, Dios nos enseña todo lo contrario a eso. Dios nos enseña a orar por los enemigos, nuestros enemigos. Amad a los que nos aborrecen. Bendecid a los que nos maldicen. Es duro, ¿no?, que seamos contrarios, ¿no? Usted sabe que no nos llevamos, porque no le he hecho nada y usted está en contra mía. Y usted se para en mi puerta y me dice: vecino, deme un vaso de agua ahí. Y si hay algo de comer, no he comido nada. Oye, ¿usted sabe cómo está? Antes de ahí, ¿cómo era la situación? Y usted hacer así: Señor, gracias, porque me permites hacer esto. Y usted con de todo corazón, sáciese y sírvase. Usted está haciendo la obra de Dios ahí. Créalo. La venganza del Señor, sufrir el agravio es lo nuestro. Qué contraste, ¿no? Pero seguimos aquí. Creemos que estamos en la parte final. Eso creo, ¿no? La tribulación sobre estos perseguidores del pueblo de Dios no es como un fuego purificador, es como el fuego de un puro y santo juicio. Verso 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo, dice aquí, ¿no? Los tesalonicenses cristianos perseguidos fueron perseguidos y tuvieron tribulación. Y Dios, ¿para qué usó eso? Para su honra y para su gloria. Pero el tiempo de persecución no duraría. Un día de reposo es prometido para cada creyente. No es por siempre la tribulación, no es por siempre la aflicción, es por poco tiempo. Con esto la siguiente enseñanza: el día del juicio, tanto para los perseguidos y sus perseguidores. Explicamos inmediatamente. No es incorrecto que Dios tome venganza. Entendemos esto cuando entendemos lo que significa la palabra en el idioma griego antiguo. La palabra traducida como venganza no tiene asociaciones de carácter vengativo. En nosotros sí, en Dios no. Y en este texto original dice: se trata de un compuesto a base de la misma raíz que la palabra traducida como justo en los versículos 5 y 6, y tiene la idea de una administración firme de la justicia inquebrantable. La idea es la aplicación de una justicia plena al infractor, nada más y nada menos. Como les decía, si somos hijos de Dios y somos atribulados, perseguidos, golpeados, ¿quién es el que nos defiende como Padre espiritualmente? Dios. Entonces, si somos atribulados, Dios ha de pagar a quienes nos atribulan. La venganza siempre será del Señor. En el verso 9 vemos destrucción eterna. Destrucción eterna. No debemos ser movidos por la idea de que el castigo de los impíos es eterno. A medida que las bendiciones del cielo son eternas, la pena del infierno también es eterna. La duración perpetua de esta muerte se demuestra por el hecho de que su contrario es la gloria de Cristo. Esta es eterna y no tiene fin. O sea que los que nos atribulan en esta vida tienen doble pago. El pago por atribularnos en vida. Y cuando mueren, lamentablemente, si no creyeron en el Señor, ¿qué les pasaría?
una eterna condenación. Vamos a leerle un párrafo. Espero que lo entiendan, ¿no? Dice, vamos a admirar lo que Dios ha hecho en los demás y en nosotros. Aquellos que consideran a los santos sentirán una maravilla repentina de deleite sagrado. Se sorprenderán con la sorprendente gloria de la obra del Señor en ellos y dirán, pensábamos que iba a hacer grandes cosas, pero esta concepción sobrepasa. Cada santo será una maravilla para él mismo. Otro dirá, pensé que mi felicidad sería genial, pero no como esta. Todos los hermanos serán una maravilla como creyentes perfeccionados. Alguien dirá, pensé que los santos serían perfectos, pero nunca imaginé semejante transfiguración de gloria excesiva que sería puesta sobre cada una de ellos. Yo no podría haber imaginado a mi Señor ser tan bueno y misericordioso. ¿Dónde podremos pensar así? ¿Tiene idea? ¿Dónde es que seremos transformados, hermanos? En los cielos. Seremos perfectos. Pero lo que entendemos aquí no es nada comparado con lo que veremos allá. Solo cuestión de paciencia y tiempo. Esperar en el Señor. La parte B del verso 10 habla por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Qué nos muestra esto aquí? Esto nos muestra la diferencia entre uno destinado para el juicio y uno destinado para la gloria. ¿Qué fue lo que pasó con el mendigo? ¿Y qué fue con lo del rico? El rico y Lázaro en la historia, Lucas 16, 19. El que era mendigo en la tierra, ¿qué pasó? En el cielo, ¿qué encontró? Una mansión gloriosa, ¿no? Un lugar de paz, de descanso. No dice allí que le molestaban las llagas, pero al rico que no tenía llagas en la tierra le molestaba su cuerpo ya, porque no aguantaba ¿qué? El calor, las llamas lo estaban atormentando. Pero parece que cada quien decide elegir y es como consciente de elegir. Unos son conscientes, bueno, yo sé que yo no voy para el cielo. Otros dicen, yo quiero ir para el cielo, que es el mejor lugar. La diferencia es la creencia en el mensaje que Pablo predicó. Él habla ahí de nuestro testimonio. ¿Y qué es nuestro testimonio, hermanos? El sencillo evangelio de la cruz. La palabra de la cruz es locura para los que, más para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pablo sabía lo que era ser transformado. Pablo sabía lo que era ser un perseguidor. Y también sabía lo que era ser un perseguido. Vivió las dos etapas él. No perseguía a la iglesia. Y después fue perseguido también, para ver si era bueno eso. ¿Y quién fue quien le guardó ahí a Pablo? En todas las situaciones, habidas y por haber. Es tan así que muchos estudiosos creen que en todas esas golpizas que tuvo Pablo, pudo haber muerto y Dios lo levantó otra vez. Ellos toman el texto, la idea. En un momento cuando él fue golpeado, fue bajado en unos canastos, lo dieron por muerto. Y cuando usted ve a una gente por muerto, usted deduce que está bien golpeado, ¿no? Que no respira, sus pálpitos no responden, etc. Pero Dios puede levantar de entre los muertos. Y así lo levantó a él cuando estaba muerto en delitos y pecados. Y te levantó a ti también y a mí también. Verso 11, verso 12, en esta enseñanza última vemos la oración de Pablo para los tesalonicenses. Dice él, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, la parte A del verso 11, puesto que los cristianos tesalonicenses estaban en medio de la persecución y la tribulación, ellos necesitaban ¿qué? Oración. Aquí Pablo les aseguró que él y sus asociados oraban siempre por ellos. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Que al hermano que no vemos aquí, ¿qué tú y yo debemos de hacer? No hablar y decir, ¿por qué el hermano no vino en la semana de oración? ¿Por qué no vino en el tiempo tal? ¿Por qué no vino en el tiempo otro? No. Tu misión y mi misión es orar por él. La justicia y el que lo juzgue es Dios. ¿Sabía eso? Dios da a los cristianos un gran llamado que se menciona en la frase anterior. El llamado es para verle glorificado en nosotros en su venida,
Pablo ora acertadamente que los tesalonicenses sean tenidos por dignos de su llamamiento y muestre las formas de cumplir con este llamado. Vivir, ser llamados de ese llamamiento, pero una interrogante nos dice, ¿cuándo es que vivimos dignos de su llamamiento? ¿Quieren saber? Muy fácil eso, ¿eh? Vivimos dignos de su llamamiento cuando cumplimos con toda la buena voluntad de su bondad. Cuando vivimos vidas tocadas por su bondad y que muestran su benignidad. Vivimos dignos de su llamado cuando cumplimos la obra de fe con poder, creyendo ¿en quién? En que Dios es quien lo hace, hermanos. No es por tu fuerza ni por mis fuerzas. Y viendo su trabajo hecho a nuestro alrededor por la fe. Vivimos dignos de su llamado cuando el nombre de nuestro Señor Jesucristo es glorificado en nosotros. Entendemos que esto significa algo más que el nombre de nuestro Señor Jesús como una palabra, sino también como una representación de su carácter. Vivimos de su llamado cuando seamos glorificados en Él, cuando solo Él, nuestra fuente de gloria y exaltación, y quienes somos en Jesús es más importante que lo que somos en cualquier otra cosa. No importa el título, no importa la profesión que tú tengas, la mejor profesión que hay es el llamamiento de Cristo Jesús a su obra, al servicio. En el verso 12 explicaremos nada más. Por la parte A dice, conforme a la gracia de nuestro Dios y el Señor Jesucristo. Esta gran obra de la vida digna de su llamado solo puede ocurrir de acuerdo con la gracia de Dios. Sucede solo con el poder ¿de quién? De Dios. A su favor y la aceptación en el trabajo en nosotros, moviéndose a lo largo de nuestra voluntad y cooperación. Dios quiere la cooperación nuestra. Pero esto se hace voluntario, hermanos, de corazón. Si vamos a hacer algo que no va a honrar al Señor, mejor quédese allá. Porque vas a pecar y también vas a ser corregido por el Señor. Y yo entiendo que lo mejor que hay en esta vida, y lo he experimentado, es trabajar para el Señor. Usted se afana por tantas cosas y lo que hace es que se debilita más. Usted trabaja para el Señor y aunque se debilite, tiene la recompensa en el Señor. Es diferente, ¿no? Vamos a orar. Padre, gracias en esta hora por permitirnos en esta mañana expresar, oh Padre, tu palabra, compartir el consejo suyo, Señor. Ayúdanos a este llamamiento que usted nos ha entregado, nos ha permitido ser parte de este llamamiento, a llevar a cabo tu obra, glorificarte doquiera que sea y poder ser bendición ante los demás. Mira a tu iglesia, usted conoce sus aflicciones, sus angustias, bendíganos. Nos volvemos a usted, nos arrepentimos a usted. Sabemos que muchos pecados han empeñado su santidad, oh Padre. Ayúdanos a serte fieles, a apartarnos, oh Señor, del pecado que nos asedia y poder vivir una vida en obediencia, Señor, arraigado a usted y a su palabra, Señor. Solo usted nos puede dar la fe, solo usted nos puede dar las fuerzas para bien honrarle, para bien glorificarle, Señor. Guárdenos, bendíganos y siga usted glorificándose en la segunda tanda, Señor, en este día. Señor, gracias, bendiga a su pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, Dios le continúe bendiciendo. Vamos a pasar tiempo de recolección de diezmos y ofrendas. Vamos a pedir a su hermano Gustavo Arias que